Vez más este mensaje de vida y bueno, para todos nuestros hermanos, los que han podido ingresar en la convención regional, recién estamos terminando y por eso estamos aquí de un poco así, de sorpresa, sin tener esa introducción de esa melodía que va preparándonos interiormente. Qué bueno. Pero estamos contentos de poder compartir con ustedes este mensaje, como dice el título de nuestro mensaje, con Jesús en las tormentas, la victoria está asegurada. Y esta palabra está basada en el libro de San Mateo capítulo 14, donde hay un relato de una situación vivida por los discípulos cuando ellos fueron como Jesús les había mandado. Dice así la palabra de Dios, versículo 22 en adelante, en el nombre de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y Jesús entonces, cuando dieron voces de miedo, enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has concedido el privilegio de poder abrir tu palabra sabiendo de que tú no has cambiado, que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y los que van, Señor, captando esta predicación, oyendo esta palabra, tienen, Señor, oh Dios, la seguridad de que tú estás para atender, para dar la victoria en medio de cualquier circunstancia adversa que haya. Señor, que nuestros oídos estén atentos para poder hablar, oír tu palabra que nos hablas y podamos, Señor, recibir fe y poner en acción esa fe. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Esta pandemia se puede comparar a esa tormenta. La situación que no se puede obviar y hay que enfrentarla. Por más que nos escondamos en nuestros hogares, por más que salgamos lo menos posible, indudablemente estamos viviendo en medio de este enemigo que no sabemos, como dijo aquel presidente de uno de los más famosos clubes de la Argentina de fútbol, acá adentro no hay ningún contagiado entre el grupo, en la burbuja que dicen allí donde practican los equipos de fútbol que están preparando para los campeonatos. Dice, y no saben por dónde se nos coló el virus. Y eso lo han dicho también periodistas en las salas de allí de presentación de los programas periodísticos, lo han dicho doctores, no sabemos, pero pues el virus puede estar acá y nos podemos llegar a contagiar. Aunque en alguna oportunidad el presidente dijo: el virus no va a entrar por la ventana, nosotros salimos a buscarlo. Bueno, no es que salgamos a buscarlo, sino que estamos en medio de esta pandemia que
allí es donde juega un papel importante nuestra fe. O nos hundimos o salimos triunfantes con una nueva experiencia gloriosa como los discípulos salieron. Cuando la enfrentamos con Jesús, cualquiera sea la tormenta, sea esta pandemia o sea cualquier otra tormenta en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, en la economía, en la salud, en cualquier área que vos quieras enfrentar o enfrentes una tormenta. Una cosa es enfrentarla solo y otra cosa es enfrentarla con Jesús. Aunque acá los discípulos no tenían a Jesús en la barca, pero ellos se habían embarcado en una aventura que para ellos era muy sencilla, porque varios de ellos eran muy avesados y experimentados, conocedores del mar, pescadores, marineros, en fin, pero que en realidad tenían el respaldo del Señor porque obedecieron la orden del Señor. Y te puedo asegurar que cuando uno obedece las órdenes del Señor, por grande que sea la tormenta, porque el obedecer al Señor no nos libera de los problemas, nos ayuda a enfrentarlo y a saber que la victoria está garantizada. Porque el Señor nos aseguró que no nos va a dejar ser probado o tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que la victoria está asegurada porque obedecemos. Ellos obedecieron al Señor. Dice la palabra de Dios donde empezamos a leer, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, le dio la orden e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estaba probándoles porque generalmente él iba delante de los discípulos. Pero ahora los mandó a ellos. Pero ellos quizá dijeron, esto que vamos a hacer es pan comido. Ya lo hemos vivido durante tantos años. Cuando Jesús nos llamó a nosotros, por lo menos 4 de ellos eran pescadores. ¿Qué problema tenemos? Tenemos estos muchachos experimentados y vas a ver muy bien que cuando vamos en algún viaje por allí, si vamos con un chofer experimentado, en fin, estamos tranquilos, con alguien que le tenemos confianza. Si vamos con alguien novato, alguien que no lo conocemos y todos vamos con los ojos allí de huevo frito, ¿no? Abiertos allí, atentos, mirando cómo se conduce, y eso nos crea un nerviosismo. Ellos fueron tranquilos de allí delante, y ahí es donde ellos se encontraron con esa tormenta, pero que el Señor, cuando ellos ya habían quemado todos los cartuchos, decimos, ¿no? Cuando habían agotado todos los recursos, se cumple lo que dice el Salmo 105, ¿no? Que los marineros allí se terminan con todas sus conocimientos, sus estrategias, pero de pronto claman al Señor. Y el Señor los oye, los libra, apacigua la tempestad y llegan a puerto seguro. Esto sucedió aquí. Pero fíjate, te vuelvo a decir, es para aquellos que realmente siguen y obedecen a Jesús. Ellos fueron allí y entonces tuvieron el auxilio seguro. Nosotros no podemos pretender que Dios nos auxilie cuando nosotros vivimos de la manera que se nos da la gana, desobedeciendo los principios de Dios y todo, y ahora invocan a Dios, nuestros mismos gobernantes y todo, y están haciendo cosas que son aberrantes delante de Dios, inculcándolo a los niños y todas esas cosas, enseñanzas terribles que Dios en su palabra dice que son abominables. Y entonces pretenden que Dios les ayude, pero Dios nos enseña que hay que caminar por el camino que Él ha trazado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y ellos, estos muchachos que ya eran hombres, por supuesto, algunos de ellos con empresas, otros con lugares muy altos en la sociedad, y renunciaron a todo por seguir a Jesús. Y entonces el Señor no va a dejar abandonados a aquellos que pagan el precio social, el precio de renunciar a tantas cosas por creer en Jesucristo. Aquellos que renuncian a sus creencias paganas para seguir a Cristo, aunque se llamen cristianos, tienen creencias paganas, ¿no? Y entonces allí es donde el Señor los auxilia, pero lo primero que Él manda a todos nosotros es que nos arrepintamos. No, pero pastor, yo soy una persona buena, yo no he hecho mal a nadie, yo soy bien visto en mi familia, en la sociedad. Mirá, el Señor dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Jesucristo. Esto hay que asimilarlo y hay que aceptarlo. Tenemos que aceptar que tenemos que arrepentirnos y solamente creer en el Señor Jesucristo. Así que el Señor dice, capítulo 17, versículo 30 del libro de los Hechos, dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, a todos. No hay excepción. Y después dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, si creéis en Dios, dijo Jesús, creed también en mí. Y allí hay un lugar maravilloso en la casa de mi Padre, que les voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces, estos son mandamientos del Señor. El Señor es el que da los principios, da las órdenes, y entonces allí es donde estos hombres, dice que Jesús los hizo entrar a sus discípulos en la barca. Y alguno podría decir, no, Señor, yo me quedo con vos. Pero Jesús había dado la orden que todos entraran allí, por buena intención que tuvieran, para acompañarlo a Jesús y todo. Él dio la orden que todos tenían que entrar en la barca y ellos allí obedecieron, tenían que obedecerle. No podía quedar ni uno fuera de esa barca. Tenían que estar todos juntos, unidos. Y allí es donde Él empieza a tomar dominio de las circunstancias, por adversas que sean. Ellos habían perdido humanamente toda la solución, porque el hombre no puede contra la naturaleza. Quizás muchos de ustedes han visto lo que estamos viendo en los medios, la terrible situación, como en tantos otros lugares, pero ahora esos incendios en las sierras de Córdoba. Y me hizo llegar un familiar de Córdoba unas fotos impresionantes de un hombre, pobrecito, con su rostro quemado, sus ojos rojos, ofuscados, y decía, está mirando cómo en pocos segundos quedó destruido todo lo que él había logrado y se había esforzado durante años. Amigos, esta es una realidad contra la naturaleza. Acá estaban estos muchachos experimentados y todo allí en la barca. Era común, pero dice que se levantó una tempestad, que era azotada por las olas la barca y que el viento le era contrario, y allí estaban en una situación, habían estado luchando, lo que le llevaba muy poco tiempo cruzar, porque era un pequeño mar, no era como el mar nuestro acá. Estaban allí luchando hasta las 3 de la mañana, por lo menos, que comenzaba la cuarta vigilia, desde el atardecer que Jesús lo había, y estaban ahí remando, luchando, como tú quizás estás luchando en la vida por tus propias fuerzas allí y no avanzas en la vida. Bueno, yo te quiero decir que solo no puedes avanzar. Ahora con Jesús, por más que estés luchando y te parezca que no avanzás, llegará el momento que Jesús va a intervenir. Pero si tú
le obedeces. Si tú crees en Él de todo corazón, te arrepientes y solamente en Él y le sigues como Él enseña en su santo evangelio. Mira tú que es tan grande la adversidad que si no hay un milagro sobrenatural, si no hay una intervención divina para esas tormentas, como ahora está pasando con el coronavirus, como pasa con estos incendios de Córdoba, que me decía esta prima mía de allá, estamos esperando la lluvia, estamos esperando que llueva. Y decía, pasó una tormenta que hizo mucho ruido y en vez de llover en el lugar del incendio, fue y llovió en una ciudad bastante importante que hay allí al sur de Córdoba. Y sabes tú, a veces surgen estas cosas. Nosotros muchas veces tenemos esta situación que solamente, decimos, milagro puede llegar a darnos la solución. Y te puedo asegurar que no tenés que perder la esperanza, la confianza, ni ese espíritu de lucha, no lo tenés que perder, pero tenés que, te lo vuelvo a repetir, tenés que estar seguro que estás obedeciendo al Señor. Y dice la palabra de Dios que allí el Señor, cuando estaban en esa situación, a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, que era la cuarta vigilia, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. ¿Te imaginas que dice que las olas tapaban, ya cubrían la barca, la anegaban, pero Él caminaba sobre la cresta de las olas? ¿Y quién iba a pensar eso? Dice que, claro, cuando vieron esta imagen allí resplandecer o la silueta en la oscuridad entre los relámpagos y todas esas cosas así, dijeron, ¡oh, es un fantasma! Por eso te dije al principio que muchos se llaman cristianos y están en una vida de supersticiones, en una vida de temores, creyendo en cosas que realmente Dios no quiere que nosotros creamos. La idolatría, la hechicería, todas esas cosas, nosotros tenemos que sacarla de en medio, no poner la fe en ninguna otra persona, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y fíjate vos, ¿sabés qué? Muchas veces somos engañados, aunque seamos cristianos, somos engañados y, ¿sabés? No solamente somos engañados pensando de que Jesús o cuando sucede una obra sobrenatural del Señor Jesucristo, nos atemorizamos. Le tenemos miedo a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Yo te puedo decir que le tenés que tener miedo a las manifestaciones sobrenaturales de Satanás, satanismo, todo ese ocultismo, curanderismo, brujería, ubantismo y todo lo que le llamen ocultismo. Sí, tenés que huir de esas cosas. Pero de lo que el Señor Jesús puede hacer en el Evangelio, lo sobrenatural, vos no tenés que tenerle temor. Yo sé que nos asusta las manifestaciones sobrenaturales, pero te puedo asegurar que hoy Jesucristo sigue obrando sobrenaturalmente. De nada nos sirve creer y tener un evangelio que solamente lo podamos razonar 2 más 2, 4. A algunos les asusta cuando se caen al suelo la gente por el toque del poder de Dios, o cuando empiezan a llorar, o se empiezan a reír, o empiezan a temblar, o empiezan a hablar en otros idiomas. Le tienen miedo a Dios. Pero el Señor dice, escúchenme, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Señor ha prometido manifestarse con poder, con gloria. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es una religión, no consiste en palabras, sino en poder. Y acá el fundador y el que está moviéndose en el Evangelio es el mismo que se movió sobre las crestas de las ondas, allí de las aguas, y allí él caminando sobre aquel lugar, y allí es donde llega el auxilio.
Los discípulos habían escuchado que los grandes religiosos de aquel tiempo, los maestros judíos, acusaban a Jesús de ser mensajero de Satanás y por el poder de Satanás echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y sabés que hoy hay religiosos que hacen lo mismo. Dicen, no, ya pasó eso, ya Dios está viejo, Jesús ya no hace más milagros. Hoy le queda la letra nomás del Evangelio. No, nosotros creemos que Jesús no ha cambiado. Entonces allí estos hombres estaban influenciados y entonces allí es donde está el gran conflicto de ellos. Pero Jesús les habla. ¿Qué les dice? Cuando vio que se morían de miedo, aparte de estar luchando le dijo, no tengan miedo, le gritó en medio de la tormenta. Su voz resonó y llegó hasta ellos, diciendo, no tengan miedo, yo soy. Y esto muestra la gran manifestación del Dios Todopoderoso hecho hombre. Vos sabés que la palabra Jehová significa yo soy el que soy. Y muchos se llenan la boca de Jehová. Jesús es el gran yo soy, como el Padre del Antiguo Testamento. Y Él lo demostró aquí, porque dice que Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué jugada de Pedro! Esa se llama fe. Fe en el Señor. Fíjate. Dice, si vos me decís que yo me largue al agua, quizá había 50 metros de profundidad, o 30, o 20. Y la tormenta que bramaba por todos lados. Si eres tú, Señor, el que está allí parado sobre la cresta de las ondas de las aguas y está hablando, no, mandá que yo vaya. Y Jesús le dijo, bueno, vení. Y Pedro salta de la barca como si fuera por tierra seca y empieza a caminar como Jesús sobre las ondas del mar. Eso es fe, ¿eh? Eso es fe y obediencia. Allí Él se juega todo y esa es la fe en el Señor Jesucristo. Se juega por creerle a Jesús, aunque parezca lo imposible, porque ¿para qué queremos un Salvador que no puede hacer lo imposible? Para hacer lo humano lo estamos nosotros, pero para hacer lo que cede a la capacidad humana, como ahora está pasando con el COVID, como ahora hablamos de incendios, se necesita el auxilio del cielo, ya sea la lluvia para el incendio o ya sea un milagro para que al final nos dé la salida a toda esta pandemia. Pero allí está donde nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos entonces que arriesgarnos por fe a caminar en dirección a Jesús, a obedecer a Jesús, a seguir a Jesús. Y Pedro lo hace. Pero claro, llega un momento en que Pedro ve el bramido del mar, las ondas del agua, las olas, el viento y todo, y es como que no mira a Jesús solamente. Y allí es donde dice, se empieza a hundir. Y esto le pasa a muchos cristianos, verdaderos cristianos. Empiezan a mirar lo que hace este, lo que hace el otro, las circunstancias, todo, y empiezan a sacar la vista de Jesús. Y allí se empiezan a hundir. Pero cuando Pedro se empieza a hundir, él no empieza a luchar con sus armas humanas, aunque él sabía nadar porque era un marinero quizá de la niñez. Pero él dice, Señor, sálvame. Y Jesús extendió la mano, lo tomó, lo levantó, lo puso de nuevo como en tierra firme, caminando los dos juntos hacia la barca. Qué lindo es caminar con Jesús. En medio de la más terrible tormenta, en medio de la adversidad más grande, en medio de aquella circunstancia donde humanamente no hay salida, mantenerse caminando con Jesús como Él enseña en su Santo Evangelio. Allí es donde está
está asegurada la victoria. ¿Y hacia dónde caminan? Hacia la barca. Jesús lo lleva a Pedro de nuevo a ese lugar donde estaban los otros muchachos que caminaban con él, obedeciendo, que estaban navegando con él, obedeciendo, pero que ninguno se atrevió a largarse al agua como Pedro. Algunos resaltan que Pedro sí, no tuvo fe. Jesús le habló cariñosamente. Estoy seguro que resplandecía una sonrisa de Jesús diciéndole: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Estabas tan bien, estabas tan firme, caminando sobre las aguas, viniendo hacia mí, que podríamos haberlo estrechado en un abrazo en medio de la tormenta y haber dejado asombrado a tus compañeros allí. Pero te asaltó la duda, Pedro. Bueno, pero está bien. Te jugaste por mí. Te jugaste por obedecerme. Yo te puedo asegurar que hay que jugarse. Si tú crees en el Señor Jesucristo, jugate a hacer lo que el Señor te dice, a creerle al Señor en lo más difícil, en lo más imposible. Y aunque por ahí quieras dudar, aunque por ahí te pueda la situación, te quiera hundir, si tú clamas al Señor, el Señor te va a tender la mano, te va a levantar, te va a llevar junto con Él y vas a llegar. Sabes que el Señor tiene esto realmente de grande. El Señor quiere que estemos juntos, unidos allí entre nuestros hermanos en Cristo. No tenemos ahora iglesia física para poder congregarnos. No podemos congregar en el templo. Los riesgos son demasiados. Pero nos podemos congregar aquí en forma virtual. Y yo doy gracias a Dios porque me llena el corazón de alegría como pastor, porque hay un grupo extraordinario que todos los días de lunes a viernes nos unimos, estamos unidos. Y esto significa que estamos unidos, no que nos hemos desmembrado de nuestros hermanos por más que no podamos congregar. Unidos alrededor de la palabra de Dios, recibiendo de cada hermano y hermana que participan cuando les corresponde, de acuerdo al orden alfabético, leer unas porciones de la palabra del Señor, compararlo, dar sus opiniones y entre todos dar nuestras opiniones, lo que entendemos, y nos gozamos en el Señor y de vernos las caras, aunque sea por la pantalla. Es hermoso, es maravilloso. Así que este es el plan del Señor. El plan del Señor siempre te va a llevar, después de salvarte primero del pecado, de la condenación eterna, cuando vos te arrepentís en el Señor Jesucristo, y después de las distintas circunstancias que tenemos que enfrentar hasta que Él nos lleva a su presencia. Perdón, Él nos va a seguir tendiendo la mano, Él va a seguir llevándonos allí, siempre unidos al equipo de Él, a la iglesia de Cristo. El equipo de Dios es la iglesia de Cristo, son los creyentes. El Señor nos dice que tenemos que estar unidos allí, y entonces nosotros tenemos que mantenernos, aunque estemos a veces un poco incómodos, un poco allí en la tormenta, pero en la misma barca. Tenemos que estar donde Dios nos puso, en la iglesia de donde Dios nos puso, allí en el Evangelio de Cristo, unidos, y allí Él nos va a estar revelando. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Es mucho más fácil enfrentar las tormentas con el Señor y unidos a los otros hermanos que enfrentarlas solos. Esto está garantizada la victoria. Pero fíjate qué más dice el Señor acá. Que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Ay de aquellos que desprecian a Jesús. Ay de aquellos que dicen que Jesús no es Dios como el Padre. Ay de aquellos que le ponen a Jesús, a la mamá, al discípulo, todo esto para que le ayuden.
Pobrecitos, el único a quien debemos adorar es a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Si Jesús no fuera Dios, Él le hubiera dicho, no, 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 no me adoren, adoren solamente a Dios. Pero si Él se dejó adorar, es porque Él aceptó que era, y lo dijo muchas veces, Dios como el Padre, y merecía adoración igual que el Padre. Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Te puedo asegurar, ¿sabes qué? Que cada dificultad que enfrentamos los que creemos en el Señor Jesucristo es para revelarnos en una manera mayor a nuestro Señor y Salvador. Es para tener una manifestación cada vez más grande de nuestro Señor Jesucristo. Si vos no tenés que enfrentar pruebas y luchas, y si vos no tenés allí que jugarte por el Señor, difícilmente vas a tener nuevas revelaciones del Señor. Pero si vos le crees al Señor Jesucristo primero, como tu Señor y Salvador, le pedís perdón y le seguís, y luego en el camino de la vida, en vez de volverte atrás, vos enfrentás los desafíos, enfrentás las tormentas, te aferrás del Señor Jesucristo, verás que en verdad vas a tener nuevas revelaciones del Señor. Y va a crecer tu fe, porque eso fue lo que pasó con estos muchachos. Su fe creció, porque ahora se daban cuenta de que el Señor era el Todopoderoso que gobernaba las leyes de la naturaleza, que ningún ser humano los puede gobernar. Fíjate vos lo que están pasando con los huracanes por allá, por el norte. Todas esas cosas, Lo ven venir, lo descubren, sacan todas las fotos, los satélites y todo, pero no se pueden escapar. Porque el único que tiene poder sobre la naturaleza es nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te animo a que no sé cuál es tu situación, pero que vos en primer lugar le pidas perdón al Señor y decidas seguir a Jesús. En medio de tus pruebas Jesús va a estar, aunque te parezca que no está, aunque te parezca que no te responde. En el momento justo el Señor va a llegar y te va a auxiliar y no te va a dejar hundir, no te va a dejar fracasar, y se te va a manifestar a vos como el gran yo soy, el Dios todopoderoso que era, que es y que ha de venir. ¿Querés invitarlo a tu corazón? Hagamos una oración. Repetí conmigo. Señor Jesús, al igual que aquellos discípulos, yo quiero unirme a ti y obedecerte, Señor. Te pido perdón de mis pecados y desde hoy voy a creer solamente en ti, Señor Jesús. Límpiame de todo pecado y dame, Señor, el auxilio en esta situación. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mi familia y sálvame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te puedo asegurar que sencillamente con estas palabras Jesús te ha escuchado, porque yo sé que si lo has hecho de corazón. Dios te bendiga mucho.